Hoy es 2 de octubre de 1996, estamos en Yatay 240. Los entrevistadores son Oscar, Levi, Rubén Salzar y el filmador Elías Meta. Bueno, los entrevistados son Rufcar Dechi. Rufcar. Viene a ser, acá me llaman Rebeca, así que no sé cómo lo quieren ustedes nombrar. Bueno, yo soy Lidia Sanado. Bueno, primero si quiere presentarse, su nombre, su apellido. Bueno, Rufcar Dechi, ¿Dónde nació? en Siria, en 1917, el 20 de junio de 1917. Bueno, un poco sobre su vida en Europa. ¿Cómo era el lugar donde vivía? Donde vivíamos, yo me acuerdo, ambientes chicos, oscuros. ¿Cómo estaba compuesta su familia? ¿Cómo? ¿Estaba compuesta su familia? Mi familia era mi mamá, yo, bueno, era chica, tengo una hermana 3 años más que yo, mi hermana Elena, Natán 2, yo 3, y después, bueno, al principio éramos nosotros 3 nomás, que nacieron las mellizas, entonces me iban a cabina, entonces ¿Se acuerda a qué se dedicaban sus padres? bueno, eran marchantes, pero yo me acuerdo poco porque estuvieron mucho tiempo en la guerra. En la guerra. Y ya te digo, eso de que mi mamá, para que no nos llevaran al frente, yo me acuerdo bien que había montañas así de ropa color caqui. Y ella me hizo esa pantalla, de papel que yo había pantallado. Yo me acuerdo, y después para bañarnos, ahí no había baños siempre. Pero para baños nos llevaban a un lugar para bañarnos todas las semanas, sí, para bañarnos. Y después ¿puedo seguir? Sí, Después, cuanto más explique mejor. Cuando después mi papá durante que estaba en la guerra, estuvimos, después se juntaban compañeros, parientes, a veces cuñado, o que allá son todos como hermanos. Había terminado la guerra. Bueno, yo me estoy salteando cosas, ¿no? Entonces fuimos a vivir en la casa de mis abuelos. Una casa muy, muy grande, muchas plantas, yo me acuerdo redonderos como tipo cantero, mucha parra, que allá se acostumbraban las mujeres a arrancar la uva verde, que comían con la loza y la comían después como pique, así algo. Y después se hizo una fiesta muy grande, 8 días, en la casa de mis abuelos. Eran lugares muy, muy lujosos. Pero para dormir, ya te digo, se dormía en el suelo, pero era todo alfombrado. A la noche, de día, doblaban, como levantaban, doblaban contra una pared, había un lugar especial, doblaban los colchones, todo eso. Las almohadas, todo, el cubrecama, todo. Y cuando se enfermaba, éramos chicos, grandes, lo que sea, había un enfermo, ahí no se acostumbraba a tomar leche. El dulce, ¿cómo se llama? Mantecol y queso. Sándwiches, pan y queso, pan. Y después tenía el doctor que venía, eso tenía que tomar leche. Iban por la calle, había quien vendía leche con tal. Entonces le decía a una vecina, ¿quién tenés enfermo? Por ahí decía, buscaba, Elena, así que no se usaba tener leche en la casa. Y en la casa esa de mis abuelos que pasamos un año, que mi mamá estuvo embarazada, tuvo familia y tuvimos ahí un año, me acuerdo que tenía altillos. Nosotros íbamos a jugar. Tenían juguete de chicos. Y después cuando se casó mi tío, 8 días me acuerdo de fiesta. Tenía esa cantante famosa que había en aquel
entonces, muy famosa. Y ya te digo, a mi tío nos dejaban subir para ver cómo era el ambiente y no nos dejaban acercarnos a la cama, porque era una cama impurita. Yo me acuerdo más bien cómo era el caño ese con el burro y el mono. Y después, cuando mi papá vino acá a la Argentina, con otros más, vino Churro, vino Zapilla, vinieron todos mis tíos, qué sé yo. Alquilaban una pieza acá en Casa Grande, no sé si se era convención, yo sé que era en Casa Grande. Alquilaban los hombres cuando podían mandarnos un peso para poder viajar, alquilaban una pieza amueblada. Cuando nosotros vinimos, me acuerdo, dijimos otra vez barco, porque nos estábamos tan acostumbrados. En el barco, cuando antes de llegar a la Argentina, bajamos unos días en Beirut. Sí. Y me acuerdo, nos gustaba el pan de Beirut porque era un pan rico, era diferente a que comíamos pan turco allá, porque allá se acostumbraba todo lo que hacían las mujeres, el pan casero, el pan turco, así todo. Pero ahí el pan era diferente en Beirut. Y era un lugar, me acuerdo, muy lindo, había lugares que había lagos, íbamos a mirar barcos, nos llevaban a mirar. Estuvimos varios días en Beirut, que era muy lindo, yo me acuerdo que era muy lindo. Y después así sucedió. ¿Dónde pararon en Beirut? En la localidad que llamo, y no sé, yo tengo ahí Beirut, pero no te podría decir que... ¿No se acuerdan? ¿En una casa? No era casa, era tipo hotel, sí. No, porque no sé, era todo el barco, éramos muchos del barco. En el trayecto desde Siria hasta Argentina. Después sí, después paraba en otros países, pero no se bajaba, no. Al contrario, subía, no sé si cargaban algo en lo del barco, y subían eso. Me acuerdo que venían prendedores, mi mamá nos había comprado prendedores, todas esas cositas lindas. Y tuvimos que traer ¿cómo decirte? De allá de Europa acá, de todas, ¿no? Colchones, acolchados, la lana, ¿sabes cómo teníamos los colchones cuando vivimos acá? La lana como lo trajo mamá, entera, ¿cómo decirte? ¿Viste la vaca como es así? Después cuando estábamos acá en Argentina, mi mamá le cosía eso y lo ponía al sol. Y no quería, porque después muchos nos dijeron, trae ese que peina lana, no, porque no quería que se deshaga, era el cuero sí, pero lana, pero entera, no así. Después con el tiempo yo hasta el día de ahora tengo, pero ya he hecho todo de pelotitas. Sí. ¿Se acuerda algo allá en Siria? Usted era muy chica cuando vino para acá, ¿se acuerda de algún juego que tenía allá, algo que hacía, algún pasatiempo que tenía allá en Siria? ¿Se acuerda de algo? Yo me acuerdo, pero que digamos exactamente no, porque éramos 3, 4 primitos, porque tenía otro tío casado que ya tenía un chico más o menos a la misma edad. Yo sé que jugábamos, pero no sé cómo eran los juegos, ya no me acuerdo los juegos. ¿Qué edad tenía cuando emigró? Cuando vine acá, Sí. yo recién tenía 6 años, no sé si estábamos cumplidos, no estábamos todavía cumplidos, 6 años, sí. Y mis hermanos, ya te digo, una de 9, yo de 6 y mi hermano de 4, Natalia. Y después la melliza. Cuando vinimos acá, la melliza tenía ya 11 meses. Sí. ¿Quién fue el que decidió venir para acá? Para Argentina. Sí. Y tíos y muchos parientes, muchos de ellos que ya tienen, digamos, bisnietos, acá nietos, en 11. Tuvimos casi un año porque así nomás no nos podíamos vivir en casitas o alquilar o comprar nada. Y pasó mucho tiempo que vivimos ahí en 11. Baño compartido, cocina compartida, en una sola pieza. Cuando después se trabajaban los pobres gringos, como se dice, pero se ganaban el peso. Y no sé cuántos años
estuvimos ahí viviendo hasta cuando después vino, tengo el libro. Y cuando pasó un tiempo, unos meses, los que estaban bien se quedaron en 11, bien, podían vivir y trabajar. Los que estaban bien, que digamos, mejor situación, en Flores. Y una partida de nosotros, como la situación nuestra, íbamos a vivir en Ciudadela, que hasta actualmente vive en Ciudadela. Y marchante, como era de allá, y después muchos que tenían conocidos allá, porque no todos vinieron, ¿no? Y después pasaba un tiempo y después venían, los que vinieron antes, los que venían después, se encontraban y eran como todos parientes. Algunos ya después nosotros fue viniendo tíos, después mandaban a llamar a sus mujeres, como por ejemplo vino mi papá, después nos mandaban a llamar a nosotros después de un tiempo, porque hasta que pudo mandar el pasaje, digamos. ¿Y por qué decidieron venir a Argentina? Porque ya te digo, no sé si fue una cadena o que se decía que se vivía bien. Y ya anteriormente de mi papá habían venido otros, no siendo parientes, pero allá éramos todos como hermanos, una familia. Por ahí venía cualquier otra familia. Te voy a decir algo más. Mi papá, como era marchante y allá tenía un conocido, se prestaba plata, ¿viste? Para trabajar. Y mi papá quedó debiendo a un hombre. Cuando vino acá, después de un tiempo que la casualidad pasaron años, que vinimos nosotros, que nos mudamos, que sé yo, vino esa otra familia que mi papá, como fue, le pagó a este hombre. Porque mi papá era sano como eso. ¿En qué sentido? Gracias a Dios, de salud y de cuestión de plata. No había otro como el cumplidor. Porque sufrieron mucho, allá en Siria sufrieron mucho. ¿Por qué sufrieron tanto? Y porque, ya te digo, guerra, miseria, pobres, y ya te digo, mi mamá se tenía que coser a los soldados para que no los lleven al frente porque era peligroso estar al frente. Mi papá era menudito, pero era rico, y se quedó papá así. Y así fue pasando el día. Ya te digo, eso del arguile, no sé acá cómo lo llaman, no lo conocen, no tienen la familia ninguno, ¿no? Ah, pero ahora habrán escuchado. Tus padres deben vos decirle que un jarrón y como un bracerito chiquito y se conectaba con una canita y entonces después tenía una canita para enchufar en el jarrón y otra con una boquilla y entonces así fumaban y hacía el agua de globitos y esto era una cosa fina, que digamos, distinguida. Eso no se daba a una vecina, no, aunque no pero eran cosas de que conocían ellos, es una cosa fina, que se combinaba con una cosa fina en vez de cigarrillo, porque no acostumbraban a tomar cigarrillo. Ya después no, mi tía, hasta que falleció una mujer mayor y que se fue, ella andaba con la cajita de tabaco y los papelitos, pero tenía otros tíos y otras tías que no fumaban ni cigarrillo. Nosotros no gustaba fumar. ¿Se acuerda en Siria si hubo alguna señal de antisemitismo o algo así? Bueno, yo para esas cosas ya te digo, no se hablaba porque no sé qué decirte. Yo me acuerdo bien que mi papá estaba en la guerra, que mi abuelo, ¿sabes qué era? Era de la comisión Jobra. No sabía. Yo me acuerdo lo más bien, dice, en Siria, en la casa de mis abuelos. Mi abuelo era como presidente, como decirte, de la comisión. Juventud. Y cuando fallece una persona, Jobra, venían a recorrer a él. Y él en el sótano tenía las piezas de tela. Y yo me acuerdo lo más bien perfectamente cuando venían mi mamá, que era joven, jovencita también, cuando venían esa gente, ya sabían para qué les pedían la montaja, que digamos,
tías y todos se escondían y se reían. Se escondían y se reían. Esto me acuerdo perfectamente. Y que era, tenía como unos sótanos piezas. Porque nosotros cuando podíamos metíamos la cabeza. Y mi mamá y las otras tías se escondían y se reían. No querían ver como lo que cortaban, lo que llevaban. Eso me acuerdo perfectamente. Del Jobran, lo llaman, de la comisión Jobran. ¿En qué consistía el trabajo de... ¿Cómo se llamaba? El trabajo que hacían, ¿en qué consistía? Mi papá, Sí. marchante. ¿Cómo era el trabajo de marchante? Y marchante, porque Compraba, vendía esas cosas. Sí, pasaba por las casas. No tenían ellos A ver si me comercio, no explican. tenían... Claro, pasaba por las casas de... Sí, como actualmente cuando vino a la Argentina hizo lo mismo. Cuando vino, como era que había muchos conventillos, casas, y vos le encargabas un pantalón, te traían pantalón, un pote, pero mi papá, hasta último momento, años y años y años, tenés que ver cómo trabajaba. Acá también cuando vino a trabajar. Sí, Acá, eso es lo que yo te estoy contando, empezó allá que era jovencito, y acá siguió el mismo ramo. Años hasta que falleció, un poquito antes de fallecer, que ya era un hombre mayor, vivíamos en Suadela, íbamos, se compraba los pedidos, él tenía la libreta, fulana de tal, le debe tal, Porque le iban pagando. así, y así mi papá, así estiró hasta toda su vida. Iba de puerta en puerta. De puerta en puerta. Algunos, los que estaban un poco mejor, abrieron negocios y otros más o menos empleados. Pero no, mi papá siempre siguió marchante. Como lo que era allá, siguió acá. Hasta... ¿Se acuerda cuando llegaba acá cuál fue su primera impresión a Argentina? Cuando bajó el barco. ¿Arribé? Teníamos miedo porque era una casa de muchas piezas y nosotros decíamos, otra vez barco. Otra vez barco. Que los esperaba su padre acá cuando Mi papá y otros hombres que habían venido. Entonces ya te digo, allá era, acá era, cuando venían, era como todos parientes, y no eran, pero todos. Como acá ponerle que sea Pérez, González, que son paisanos y vienen uno, lo reciben. Fue que nos trajeron, nos acompañaron. ¿Sabe si hicieron algún trámite acá cuando llegaron o algo de eso? Y claro, han hecho esas cosas. ¿Tuvo que quedarse en el hotel de los inmigrantes? ¿O directamente cuando llegaron su padre ya tenía donde estaba? Acá en la Argentina, no vine. No, yo me acuerdo que vinimos directamente. Que ya te digo, nosotros teníamos miedo, decían, otra vez el barco, y dice, no. Ya había terminado. Sí, yo me acuerdo que estábamos arriba y todos de abajo nos hacían así. Eso me acuerdo lo más bien, que nos hacían así, como cada uno tenía su familiar, y nosotros que veíamos a papá, a mi tío. ¿Se acuerda cómo se arregló su familia con el idioma? Sí, nosotros éramos chicos, estábamos de migrar, que también a la misma edad, que vivían en la vuelta, así. Y así, de a poquito, mi papá captó. Y a veces yo me quería hablarle en turco, que quería decir que si no me entendía en castellano. Háblame en castellano. Él le decía eso, yo me acuerdo, háblame en castellano que te entiendo mejor. Dice, En árabe. Para que estés acostumbrando. No, ya de grande, ella a veces por respeto así le quería hablar en yo árabe. creía que hablando árabe me Le iba a entender mejor, él le decía, no, hablame en castellano. Yo ya después que empezamos No, a él decir- hablaba bien ya. Sí. Y después de los 7 años, a los 8 años acá, ya, ¿cuándo se empezaba la escuela? A los 8 antes. Que 7, sí. por ahí Pero empezamos. empezamos a ir a la escuela, sí. ¿La escuela fue de la colectividad? No había en Suadela, no. Y en 11 éramos muy chicos. Yo no sé si en aquel entonces había para chicos, no sé. En el año 24 había en 11 ya colegio, Claro que no. no. ¿Se siguió vinculando con gente de su colectividad? Sí. Justamente en 11 habíamos, ya te digo, todo más en la colectividad que el golpe, digamos. Cuando
donde vivimos a Ciudadela, la llamaban Turquía chiquita. Habían 200 y pico de familias, pero ya te digo, cuando vinimos a vivir éramos como una villa, porque ¿quién hizo una casa de piezas? Una pieza, una cocina de madera y un baño, y eso toda, y sin alambre, sin cerramiento, sin nada, así. Y después, aunque con el tiempo fueron agregando una pieza más, poner un alambrado tipo gallinero, no nosotros, todas las casas así. Y yo decía, yo hoy digo, ¿cómo andamos con Sabe con tanto miedo? Bueno, en aquel entonces era 50 años, es que 70, 70, 60, 70 años atrás se vivía así. Se dormía, venía Sion, el padre de Israel, venían de 11 cuando venimos a vivir a Ciudadela. Para ellos eran pini, venían los viernes o los sábados, se quedaban sábado mismo. ¿Y dónde dormían si no teníamos donde? Colchón sí que teníamos de más. Lo ponían en el patio, porque era en verano. Parientes, sillones, venían a dormir en el patio a la noche, después el domingo. Ahí en Ciudadela que más que vientos tenían gallinero, árboles, Sí, cables. después fuimos, yo no sé mi papá, ¿quién lo dirigió? Y con el tiempo que fuimos haciendo fue cuando podía, agua, bomba, sin luz, sin gas, sin agua, pozo, el padre de aire, coseo, tenían la bomba, tenía, me acuerdo, slem de flores a cobrar. Y quién conocía el hielo. Cuando vos más bombeabas, salía el agua más fría. Y venía el tío de Luna de flores a cobrar. Que no teníamos ni jarra, vaso, papel, no sé. La botella de la leche, esa era el jarrón que era. Y yo lo llenaba y me decían, si no está nublada, bueno, ellos decían, no sé cómo entiendo, pero yo no estaba fría, entonces tenía que bombear para que salga fría. Y bueno, se pasó con el tiempo. Teníamos con faroles de queroseno, teníamos nada. ¿Quedó algo de tu familia en Siria? Quedó una tía soltera y mis abuelos, mi mamá dejó una tía soltera y madre y padre. Y se carteaba. Sí, mi papá. Y yo ponía, me mandaba a mí a poner, cuando ya sabía escribir, el sobre. Le ponía Selim Amsali. Y ahí no se decía calle ni nada. Sur el de Agafis, yo me acuerdo de eso, lo más bien. Siria, Alepo, Sur, vendía ser, no sé si era correo o Sur. Lianafis viene a ser, Sur viene a ser un camino, Lianafis viene a ser alfombra para mí, no sé. Yo ponía Sur y Lianafis, pero le ponía Siria, Alepo. Esto era la dirección, se carteaba. Fue que mi abuela falleció. Mi tía, la última, se casó porque una se iba a vivir a Norteamérica. Otro día, con el tiempo después se agrandó la familia, se fue a vivir a otro lado. Otro se fue no sé a qué país, el que se casó último. Y mi abuelito quedó solo y mandó la última carta llorando. Tengo mucha plata y estoy solo. No sé cómo terminó después. Y después no, nunca más, porque ya después no teníamos a quién escribir. Mi papá ya. Pero eso sí, ¿De parte de tu padre no quedó nadie allá en Europa? No. Vino Sofía, la hermana, y Manuel es el hermanastro. Y mi tía, la madre Sion vino con nosotros. Sion primero vino, y después vino la madre con nosotros. Lela que venía a ser cuñada de mi mamá.
El marido era hermano de mi abuelo. Falleció mi abuelo, quedó mi tía sola, viuda. Vino Sion con la hermana, Rahel. Después ella vino con nosotros. Una tía, cuñada de mi mamá, vino con nosotros y ahí se encontró con la hija y el hijo que ya habían venido antes. Mi tía Betsurba también vino, y Sabine también vino. Vinieron con varios familiares. Sí, vinieron acá nos juntamos muchas familias, pero después ya te digo, cada uno Armó su familia, pero sí, los que de allá ya después no. sí. O los que se fueron a otros países ya perdieron. Y acá, los hombres generalmente eran marchantes, comerciantes. Marchantes, muy pocos comerciantes, ya debe ser que venían de cuna o podían tener plata, qué sé yo. Y las mujeres se encargaban. Las mujeres no se acostumbraban a trabajar. ¿Se encargaban de la casa? Sí, eran de tener familia, chicos, no. De trabajar afuera nunca se supo. Tampoco ni tejer ni coser que sabía su mamá. Sí, pero mi mamá ya te digo, cosía, te digo una joya que siempre fue muy famosa, y cosía, ya te digo, pero después tuvo familia, ya eran los 3 y 2 hijos, las mellizas. Después siguió vinimos a la Argentina y después tuvo familia, tuvo un varón Jacobo, que le hizo la cuna como mi tío, la cuna con así, toda de bronce, con todo lado de la sábana, y le puso lectura, así abierto, con un oro celeste, esto. Y ella mi mamá trajo la foto del hermano que se casó, la hermana, la soltera. ¿No te acuerdas que había esa sí. Cuando vino acá, pues amplió la foto de la comitiva y comitía. Estuvo toda la vida. Yo tengo la máquina de coser, le puse el pie ahora últimamente, pero quiero decir que yo la trabajé y también, ¿te acuerdas también? Pero siempre todo lo que hacía era para su casa. Ah, sí, sí. ¿Se acuerda sobre las comidas acá, lo que se comían? Sí, se amasaba mucho esta razón. Cinta de la fiesta del arroz con miel. Sí. Se acostumbraba a hacer los fideos cinta casera. ¿Y cómo lo llaman? ¿Tartaretas? ¿Cómo se llaman esas? Capeletis, casero, relleno con queso. Sí, esto tenía que ser casero. Después se acostumbraba mucho. El niño envuelto, mucho de parra, porque sabía mucha parra. Tenían parra todas. Zapallitos rellenos, el guiso de arroz con lentejas, fideo con lentejas, arroz y poroto el día viernes. Para las fiestas o para el viernes, ¿había comidas especiales? No, por ejemplo, sí, las comidas estas las hacían para... Sí, comidas especiales, pero baude, fideo que es riquísimo, que... Resca. No, fideo, no cinta, Bueno, esto no está... No, fideo... No, el redondo, ¿cómo se llama? Foratio, no sé cómo se llama. Moños. No, sí, eso lo tengo en la punta de la lengua. ¿Y la buzón? Ese que no son cintas chatas, que son pero redonditos. Redonditos, sí. Esto se acostumbraba a hacer mucho, y se hacía belle para los días, se cocinaba a fuego, bellate en el fogón, acá, como allá se acostumbra. Acá 2 hornallas, y acá hacía una cosa como un pozo hueco. Para el día viernes se hacía el fuego a la tarde, se ponía brasas y un hierro, y ahí se ponía el belle, que es la comida para el sábado. Se hacía fideo que era riquísimo, con canela, con carne y todo eso. Pero si no el maule, con matambres o con quepe, esas rellenas, y el día viernes se hacía jamón, pues, bolita, pero hoy en día se avivaron las mujeres.
que hace pelotitas macizas, pero yo hasta ella aprendí a hacerlo de chica. Las pelotitas rellenas, chiquititas así como bolitas rellenas. ¿En tu casa cómo lo hacen? Ahora bolitas rellenas. Yo ya me dormí. Bolitas, porque ya... Es muy difícil, muy trabajosa. Ay, pero que tenía que ser de chiquititas así. Y ella aprendió a hacerlas. Venía de la escuela y me ayudaba los jueves a la noche. Después matambre, cualquier cantidad, pero no como ahora se hace matambre. Matambre con arroz y carne picada, Claro. con papa o con garbanzo, se hacía mucho. Se usaba mucho el garbanzo, el pipe también, para el día sábado. Poroto, todas esas cosas. ¿Y para las fiestas se reunía la familia? Sí. Por ejemplo, nosotros estábamos con los que vivíamos en Ciudadela, éramos pocos, pero después cuando se agrandó la familia, que digamos, se fueron casando en la casa de papá, porque éramos recién casados, sí, nos reuníamos, en el Pesas, con el Leme grande, el Mosol, y antes en el Cupul no se usaba el pollo así, yo me acuerdo entero, lo cocinábamos cuando lo partíamos, había alguna embarazada, El huesito. el huesito, un varón y una mujer, sí. Y así nos divertíamos. El día de nosotros se reían porque el leme grande, leme, ¿saben lo que es? En el Pesa, cuando se hace el que no tenía que hablar y comer, hacer una sándwich, vamos a decir, yo digo el sándwich grande, de hermoso con verdura, jaroce, de nuez. Con respecto a su educación, ¿se acuerda en la escuela, cómo vivía la escuela? ¿Acá? Sí. Sí. Me arreglé bien. ¿Tenía compañeros, no había problema con los compañeros porque usted era judía o...? No, en aquel maestra? entonces, no. Yo no me acuerdo nada. Que haya algún día, ni vos No, tampoco. porque ellas, por ejemplo, tanto mi mamá como mis tías así, siguieron amistad con las compañeras del barrio, de la cuadra. Y éramos todos paisanos. No, pero las muchas, así, también. sí, no era Sí, al sí, contrario. una amistad. Hasta el día de ahora hay que nos veíamos de fondo por el alambrado. Yo porque vivía, por ejemplo, así, ¿no? Y después cuando me casé, vivía así. Así que de los fondos, siempre había que ir del alambrado, nos hablábamos y después nos juntábamos cuando jugábamos a la escondita, a la mancha, en fin, todas esas cosas. ¿Y con el idioma cómo hizo? ¿Le costó aprenderlo? Y no, ya te digo, no sé cómo, porque lo de emigrar, no sé cómo yo alcancé a aprender el idioma. Porque eran chicos, enseguida Sí, fueron. ahora mi mamá menos la que aprendió. Mi papá sí, porque andaba con todo En la calle, en la calle. pero la que se quedaba en la casa era el que Sí. menos. Sí. ¿Y cómo hacían en la escuela, por ejemplo? Cuando recién empezó la escuela. Y ¿por qué bueno, no entendía nada? mira, yo sé que yo hice hasta cuarto grado, pero no repetí, y ya, ¿cómo me arreglé? ¿Se acuerda de cómo era la escuela, la maestra? Y sí, empecé en el 5, la antigua 5, esa, no, vos no la conociste, claro, vos no habías nacido, una directora así, cuando uno le decía, una pregunta, primero decía, señorita, tiene que empezar a decirme, señorita. Hasta ahora, cuando paso para ir a Los Rayos, está la casa de ella, en el Izal, en la primera cuadra, enfrente de Petral. Era una sargentona y después había las maestras muy buenas. Una se llamaba Blanca, las otras no me acuerdo, Elvira, pero de Blanca, de la directora me acuerdo, muy sargentona. Y como sabes, como revisaban a los chicos en la escuela antes, se usaban mucho los chicos con piojos. Sí, con la lapicera le doblaba la oreja. Tengo algunos recuerdos no muy gratos. Pues, Yo ya
No, ya en la época de Terminé con el jardín ya está prácticamente. Después me pasé a la 31 y estuve muy bien, pero por no usar rivadavia. ¿Y te acuerdas sobre las fiestas patrias argentinas y Sí. su familia iba a las fiestas que hacían del colegio? ¿Cómo? ¿Participaban en esas fiestas? ¿De quién? De... ¿Tu familia? Pero, Sí, iban a la Las escuela. patrias argentinas, pues. sí. Hacían desfiles y todas esas cosas. Desfilitos. Sí, Dios me libre. No, esas- cuando vos eras chiquita. Cuando yo era chiquita, poco, en la misma escuela. En la escuela. En la misma escuela. ¿Ustedes también se acuerdan? No, quiero decir, no desfilen en la calle poco. No. No Porque me nosotros acuerdo. después nos hacían desfilar en la calle. Pero no, yo no me acuerdo. ¿Sabés cómo se hacían las fiestas? Yo me acuerdo lo más bien, nos sentábamos, nos ponían sillas en el patio, como un teatro. Esto sí me acuerdo perfectamente. Hubo que si alguien mira así o si la otra, teníamos que escuchar, subían al escenario los que se disfrazaban de gaucho, de paisana. Sí. ¿Concurrió alguna institución con respecto a la colectividad? ¿Excursión? No, Institución. institución. ¿A la escuela de la colectividad? No se usaba. No se usaba. Apenas ni ella, no en el tiempo de ella, tampoco. ¿Algún club de la colectividad o algo así? Pero ahora no hace mucho. No, pero de joven. De joven no había. Tu casa después de cuántos años es, o acá en Flores tampoco, antes no había. ¿Y ahora sí? ¿Había algún movimiento en el momento, un movimiento de jóvenes que venían de allá, que se juntaban y hacían actividades Entre ellos salían, pero sí. Sí, había. Sí. Y yo me acuerdo en Flores, que todavía no estaba el club de... No, que había el club, ¿cómo se ve? Ese que está en Flores. Círculo. No, ¿sabés dónde? Me parece que ella tiene un recuerdo de haber ido a, que me dijo otras veces, en la calle Azul, donde está el templo. Bien. Sí. Pero eso Sí, me pero parece que eso- muchos años. Después. Es decir, que de la colectividad no había nada todavía formado. No había. Se reunían así en casas. Claro, Sí. salían de Sí, cuando éramos ya grandes, ya era jovencita, me acuerdo, había mucha juventud aquí en Soledad, chicas y muchachos. Entonces nos reuníamos, lo llamaban asalto. ¿Saben lo que es asalto? Por ejemplo, venía uno y traía moneda, que se llevaba Coca-Cola no se usaba, una naranjada, no sé, algo así, un paquete de galletinas, sino de con discos. Después, ¿sabes qué hizo Adolfo Saki? Y otro muchacho más, cuya círculo argentino, que se lo que pusieron así, cuya decían. Entonces organizaban baile. En mi casa se sentaba, tenía un muchacho Adolfo con las tarjetas, yo tenía que ponerle las direcciones, mandaban a chicas y los invitaban. Y teníamos unos discos argentinos, ¿no? Para bailar. Y alquilaban saloncitos, pero ya de jovencitas, ¿no? Todavía nadie, ni novio, ni vecinos, paisanos, y se mandaba flores a no sé a cuántos lugares, mandaban invitaciones y nos reuníamos en esos, donde nosotros mandábamos invitaciones a bailes. Cada tanto mandaban, sí. Yo me acuerdo porque en mi casa, entre mi hermano, que yo tengo un hermano, también era menos que yo, pero también ella era jovencito, mi cuñado y vecino, qué sé yo, era que se encargaron de hacer esas reuniones. Esas las primeras reuniones. ¿Recuerda más adelante, usted es casada? Ahora, sí. ¿Recuerda dónde conoció a su marido? ¿Cómo lo conoció? Sí, donde nos criamos juntos. Eran vecinos. Yo te digo, acá vivía acá y él vivía acá. Y acá había un alambrado. Así que cuando ellos no estaban, y en mi casa estaban ellos mucho tiempo.
viene a ser mi marido, pero era jovencito, y la hermana Margarita, porque ellos al poco tiempo, antes de nacer, nació una hermanita, eran muchos hermanos, apareció la madre. Y entonces mi suegro tuvo que casarse enseguida, y con una mujer, era de gente muy de categoría, cónsul, el abuelo, el padre, yo sé. Todas esas chicas que eran pretenciosas, no se casan con cualquiera. Vino de Europa, ella y una hermana. Y entonces, en 11 la colectividad se hacía esos ranchos. Se casó con mi suegro. Entonces, ¿qué hizo mis cuñados? Que hoy son mis cuñados, bueno, éramos amigos. Se venía siempre, mi mamá era, no una jovencita, era como compañera con todos. Y vino a vivir una hermana de ellos casada. Sí. Entonces, mi marido, que hoy es, y la hermana y todo, venían, lo pasaban en mi casa. Porque estaba la hermana, y con mi mamá, para Sara, era como la madre, la chela, la coca, todo nació. Así que mi papá tenía a nosotros y aparte los hijos de la vecina. Y eso que hoy es mi marido, se crió en mi casa. Mis tías. Se crió en mi casa porque venía a la casa de la hermana. No querían, estuvieron años enojados con la madrastra, no la quería. Años. Después falleció y mi suegro volvió a casarse una segunda vez así. Sí. Y con respecto a sus hijos, ¿cómo fue la educación de ellos? La educación fue buena porque ellos, ya empezó a ver el ECNIS, pero poco. Gracias a Adolfo, que a tirones, porque no había jajá, no había. Cuando voy a Santiago, cuando hubo todo completo, ya no había No, hubo muchos años que había un buen CNIS. No, pero chicos hubo muchos años de quitar. Sí, hubo. Muchos años, a mamá le vas a decir, muchos años. Tiene que ver, vos no me mandaste a mí, pero a los muchachos los mandaste. Pero y funcionó muchos años eso. ¿Por tiempo? Después terminó esa edad de tus hermanos o tuya y ya está, se cerró. No había que ir a Ramos, no ni a Morón, ni a Ramos Mejía. En Ramos Mejía había una CISO, unos rusos, no sé si ustedes van a sentir o no. Sí, el club CISO funciona, un colegio funciona todavía. Pero acá en Soledad, que tienen las aulas, tienen las sillitas, tienen todo, no hay gente. No saben qué hacer. Porque dicen, tenemos una CNIS, bueno, de paréntesis, teníamos que CNIS, una sala que llovía todo, con el tiempo. Se pasó muchos, hoy tenemos una flor de CNIS. ¿Y cuándo usted empezó a trabajar? ¿Trabajó usted cuando Sí, de soltera sí. ¿Soltera? Sí. ¿Qué es lo que hacía? Fui a la fábrica Tegua. Cuando abrió la fábrica Tegua, que hoy está cerca de... ¿Dónde está la frente a Veras? ¿Sabe qué era esto? Como un club. Abrió una fábrica chica. ¿Fábrica de qué? Tejido en plana. Pero ahí entraban padres, hijos, hijas. No, mi papá no, ni mis hermanos. Yo la única. Más adelante entran mis hermanos a la mesa. Pero sí, entré a los 17 años. ¿Y por qué entró a trabajar ahí? Y porque se precisaba, eran muchos hermanos, y mi papá solo que trabajaba. Y yo tenía a mi hermano el menor, Natalio, cuando quería ir a trabajar, entrar ahí, a la fábrica. Mi marido con el hermano entraron. Bueno, mi marido tenía un otro hermano menor que hasta ahora tienen. Entraron los dos. Pero el otro, mi marido es doña Tranquilidad. Pero mi otro cuñado era una ardilla. Se casó, trabajaba en la fábrica, ganaba moneda. Él iba a pegar la gana. Se codió con uno, entonces la dejó de una forma o de otra. Tuvo comercio, departamento, coche, departamento de Mar del Plata, casas acá, y lo pasa de Mar. Yo, cuando me casé, me retiré, trabajé 8 años, me retiré. Mi marido siguió hasta que se murió. ¿Y cómo consiguieron trabajar en esa fábrica? Y porque
Sueza y Teubal, en Sueza privada, gerente, no, porque éramos de la colectividad. Claro, Ella había Suárez, gerente, entonces íbamos ahí, esa misma, íbamos nosotros, esa, no, que si lo tomaba mi hija, no. Fue Natalia, mi hermana, a pedir trabajo, le dijo Sueza y le aconsejó, no te metas en la fábrica, abrí cualquier cosa, hacer cualquier cosa, pero... ¿Por qué era eso? Porque en la fábrica te pagaban muy poco. ¿Sabes qué? Trabajaban de 6 a 1, venían, comían y dormían mi marido. Otros de 1 a 8, 3 turnos. O los que de noche veían algunos de 11 a trabajar, de noche hasta las 6 de la mañana y así. Pero, o si no, los que tenían un poco más de picardía no perdían el tiempo en la fábrica. Muchos hombres mayores trabajaron, pero después ya se retiraron. ¿Se acuerda algo o le contaron, cómo nos trataron la gente, los argentinos, cuando ellos llegaron acá? Bueno, yo ya te digo, cuando vinimos a 11, yo tenía 6 años, éramos muchos paisanos. Y después... ¿Tenía contacto con la gente? Sí, pero así, de amiga, porque no nos entendíamos. Cuando vivíamos cuando ellos vinieron ya estaban como establecidos los hombres. Sí. Ya habían estado cerca de un año. Sí. Trabajando en la calle. Y acá en Ciudadela no tuvimos problemas con la Sila, con la Margarita la Sila estaba ella y la toda la gente que hay ahora alrededor es gente hoy de muchos años y... Muchos años, sí. ¿Usted se nacionalizó? No, mi primo no está en otra persona. Y yo decía, pero me decía, ¿para qué? Que le pagan. Sacarme el saco que me cargo. Me decía, ¿para qué? ¿Para que una mujer? ¿Para qué? No quisieron. Tenían con la cena. ¿Y su hermano por qué se nacionalizó? Mi hermano no se nacionalizó. No, Natalia es mi primo. Mi primo, Natalia, son dos primos. No, mi primo. No, mi hermano no. Después nacidos nosotros son argentinos. No se usaba. No. Después más, ya de grande, ¿estuvo relacionada con algún club o con alguna institución judía? Sí, en el Club Casa. El CNIS, después en Ciudadela, en Flores. Yo algunas veces vengo ahí a Maimón, ¿no? ¿Cómo se llama? El templo de la Ciudadela, mis nietos van ahí. Con respecto a estas instituciones, ¿sus hijos siguieron yendo? ¿Siguió el vínculo con el Club Casa? Sí. Bueno, ¿cómo conoció a su esposo? Ya le dije. Nos criamos juntos. Eran vecinas. Empezamos, primero que venía él a la casa de la hermana, que vivíamos en la misma casa, y porque ellos habían fallecido la madre, y la hermana recién nacida tuvo que venir en la madrastra, pero era muy buena persona, muy fina y muy amable y muy buena persona. Pero ellos decían, era madrastra, no era la madre, que se... Entonces venían siempre a mi casa, que vendría a ser media cuadra. Entonces ahí estaba una hermana de ellos casada, y después que mi mamá era, por ser que no sabía bien el castellano, pero era una mujer moderna. ¿Sabe en qué sentido? Porque ella no fue una mujer así, sencilla es, pero que digamos popular, una mujer como distinguida, que si yo era muy fina. Hasta ahora la chola de Busa, gente que la conocía, vecinos Goy, años anteriores, cuando vino su mamá, una dama, la llamaban la dama. Para empezar, mi mamá cuando vino, retrocedo, cuando vine, se trajo la ropa de allá. Ella vestía pero muy bien, muy a la moda, que las modas allá vienen de París allá. Llegaba muy rápido, parece, allá. Como más o menos
los padres de ella habían estado en buena posición, aparentemente Entonces, la mi mamá ropa y las vino, joyas, todo eso. se ponían daban cuenta. kimonos, Sí. que acá lo llamarían de sabe, pero no con kimonos de algodón, de raso, o de tela con solapa de raso, me acuerdo, aplicaciones de... Toda ropa muy bordada, tenía muy con Entonces, piedra, todo pero lo que para, decían las tipo para, vecinas. no de fiesta. No, de Ella, y entonces era como que llamaba la atención. Y entonces todas las vecinas decían, no, ¿qué se van a pensar de esa que... Y no, ella no se adaptaba a la ropa de acá, qué sé yo. Con decirte que tenía un traje, que esto, después de mucho tiempo, una moda, María Fernanda hizo un Cartier, hizo un modelo Fernando. Mi mamá trajo con ella, aparte de otros vestidos muy lindo, un vestido de raso negro, gote, manga japonesa. Son muchachos, no les interesa. No, una sola cosa. Un vestido al cuerpo. Si ellos lo dicen en la casa lo van a entender. Vestido al cuerpo. Ella para salir, por ejemplo, a visitar así nomás, se ponía el vestido fino, pero no así nomás. Pero tenía una fiesta, un bar, un cumpleaños, a la casa de las niñas, día de fiesta. Una pollera suelta, de gasa, con floreada de chifón. Ah, se lo ponía arriba de eso. Entonces se lo ponía, y acá me acuerdo que eran dos hebillas, Sí. eso era festivo, era. Y Sí. para cuando no, tenía que ir a visitar, como saquito común o lo que sea, entonces no se ponía esa cosa. Esa palabra. Y así todo por el estilo, la ropa de ella, todo por el estilo. Bueno, ya más o menos así terminando, quería contarnos un poco, ¿usted considera que fue positivo que hayan venido a la Argentina su familia? Me parece que sí, porque una tía, cuando se casó ya, una tía mayor de mi mamá, se fue a Norteamérica. Otro tío también, Israel. Y Jacobo, el que se casó, le estuvo 8 días, el último varón que se casó allá, y está 8 días, nosotros lo dejamos viviendo ahí. Y después quedó la soltera, se carteaba que yo me ponía a escribir el sobre. Y después cuando falleció, no sé si se casó o no, quedó mi abuelito solo. Yo sé que la última carta, mi abuelo mandó... Porque la familia ya no estaba, pero Sí, mandó la carta, pero no pudimos mandarle más, no le mandamos más. Mandó cuando ella estaba solo, que tenía mucha plata, y estoy solo, no sabía cómo. Después se perdió todo la colección. Pero usted podría decir ahora que en Argentina le fue bien. A nosotros, Sí. bueno, no fue bien. No fuimos que digan comerciantes, gente trabajadora, mis hermanos, mi papá, ya te digo, trabajó hasta no sé cuánto, de muchos años, y siempre el mismo oficio, Sí. marchante. Vamos terminando, ¿hay algo que quiera agregar? ¿Algo que quiera contarnos? Si ustedes quieren ver unas labores, Bueno, ahora le y vamos. esto yo creí que iba a haber mujeres, porque le iba a enseñar esto. Esto tiene más de 80 años, de mi mamá. Ustedes no saben lo que es esto. Igual esto no es para nosotros solos, es para mucha gente. Esto tiene, yo tengo 80 años. No, es perfume. ¿Sabés qué hacían con esto? La gente, las mujeres, ponían esto en un poco de agua cuando se bañaban y se lo echaban encima, en vez de colonia, que digamos. ¿Y esto sabe qué es? Tu mamá debe saber qué es. ¿Qué es gel? ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué es? Yo lo tengo ahí.
ahí para que no se me escape. Eso es traído de allá. Esto, vos tenés hermanas, hermanas. Bueno, esto se pasa así. Ah, para los ojos, sí. ¿Lo ves como pinta? Sí. Esto es de allá. ¿Viste? Después han hecho la versión argentina. Bueno. Ah, cada... Trae bolso. ¿Querés un marido? Acá suave ahí. Esto para poner ese bolso. Yo sé que es para... Bueno, y esto para cuando nace el bebé. Se abre acá, se tapa, eso es un tipo de pulsado, ¿no? Sí. Se tapa, ¿eh? Ya hemos mostrado la colección de antigüedades. Sí, pero no son... No, es importante, es importante. Esto fue dorado, pero con 80 años más no sabés con esta era. Pero mira, aquí